Somos ciegos. Ciegos todos. Porque no sabemos ver lo que hay frente a nosotros. No podemos comprender. No sé si hay Dios o lo ha habido. Que esto no viene al caso. Pero sé que hay poesía en la vida a cada paso. Pero que hay que saber verla. Hay que saber darle luz. De eso vamos a hablar. De un tal Juan de la Cruz o de Yepes como el padre. Y era Juan muy peculiar en amar todas las cosas que se podían amar. Más que ver, imaginad que es el siglo XVI. Queridos ciegos, volad, imaginad y veréis. Lo que digo es que la señora Catalina y Gonzalo, su marido, los padres del niño, eran de Toledo. Se me acabó. Y que este Gonzalo se llamaba Yepes. Y que este apellido viene de un pueblo de aquí de Toledo que se llama Yepes. Ay, que era familia muy larga, según dicen. Y esto no tiene nada de extraño, porque en los pueblos, aunque sean un poco grandes, todos son familia. Como los hidalgos y los nobles, que en esto son iguales, y en algo tenían que serlo, y lo seremos todos. Ah, porque a lo mejor también eran hidalgos o nobles los antepasados de este tal Gonzalo, que torres más altas han caído y caen todos los días. Porque a lo mejor hay en tu propia familia un converso o marrano que ni tú mismo sabías. Y un día vale te lo descubren en el árbol que hacen de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o mucho más arriba por las ramas. Y un día vale y te dicen: ¿y este fulano? ¿O esta fulana de tal? Oye, pues a lo mejor han oído nombrar a Raquel o a Abraham. O a lo mejor han visto que se encendían los candiles los sábados por la mañana. O a lo mejor, cuando murió la hija mayor de aquella gente, en la flor de la vida, llegaron los cantareros y derramaron el agua de los cántaros como se derrama la vida que ya no puede recogerse. Sí, sí. O a lo mejor les hacían asco al tocino. O a lo mejor tenían en los baúles jaireles y jofainas. No sé, es que si pasa algo de esto, aunque seas el mismísimo arzobispo de Toledo, está perdido. Está perdido. ¿Qué sé yo si eso les pasaría a los de Yepes? Que a lo mejor fue por eso, por lo que este tal Gonzalo se vino a vivir aquí a Fonteveros, poniendo tierra de por medio y aire de respirar donde no le conocían. O tal vez no. Tal vez se vino solo como comerciantes de telas de sus tíos, según dicen. No se lo iba a preguntar a la señora Catalina, ¿verdad? Que bastantes heridas hay ya en carne viva. Bastantes papeles y simulaciones tiene uno que hacer. Y bastantes miedos tienen que pasar los que no se aupan al carro de los señores, que qué sé yo qué eran, no dejarán de hacer los que se aupan para subirse. Lo que pasa es que cuando se es pobre, ¿qué se hace? Pues callar. ¿Y qué otra cosa le pasaba a la señora Catalina, sino que era pobre? Pues lo peor que podía pasarla a la pobre, porque no es ya que encuentren en tu familia a un judío o un moro, que a lo mejor lo encuentran, sino que encuentran todos los otros oficios y menesteres que tienen que hacer los pobres para comer, y que de ordinario son servir y trabajos viles, o andar al descuido de los demás para coger algo antes de que se lo lleve otro.
te pillan. Te pillan. Vas a cuerdas o a galeras por un mendrugo de pan o un canastillo o qué sé yo. Y de las mujeres que a lo mejor han sido tus abuelas, si eres pobre. Dicen, no dejan de decir que si se les ha visto con este, con el otro. Que si correnderas, que si cantoneras, que si ventaneras, que si deshonradas. ¿Y para qué lo averiguarán, digo yo, sino para amargar el corazón de sus nietos? Que sin que nadie se lo pregunte, saben de sobra que es la estirpe de los pobres. O así se la figuran siempre. Que por ventura o extrañeza habrá algún pobre que sea honrado, aunque lo sea. A lo mejor fue por eso por lo que los yepes tenderos o buneros no querían que este tal Gonzalo se casase con la Catalina. ¿Que quién es? Un pobre. Y si es un pobre, ¿quién es? Nadie sabe quién es, ni de dónde viene un pobre. Y cuando se fueron a vivir a Arévalo, pues era igual. Pero no era lo mismo. Y le preguntaban los muchachos de Arévalo que cómo era su pueblo, Fontiveros. Pues un pueblo, decía el niño, pero que tenía muchas cosas. Sí. Y tenía la torre y la iglesia, las campanas y la cigüeña, la plaza y las calles, los palacios, las casas, las abuelas, los juzgados, las puertas, los portones, las portadas y las puertas traseras, los portillos, las portezuelas, los ojos de buey, las verjas, las rejas, las vallas, los aleros, las chimeneas y los bardas, los cigüeñales, los arrabales, las cijas, las ovejas, los perros, los asnos, las mulas, los bueyes, los caballos, las vacas, las terneras, los corderos, las cabras, los cabritillos, las gallinas, los gallos, los pollitos, el hinojo, el tomillo, el romero, la menta, la hierbabuena, el llantel, las acederas, el espriego, el sol, la sombra, la lluvia, la primavera de mayo, el ventisquero, la nieve, el ventarrón, los truenos, los relámpagos, los rayos, las exhalaciones, los trabajadores, los bañales, los pluganes, los alfileres, los albañiles, los maestros de obras, los carpinteros, los ebanistas, los tallistas, los pedreros, los peones, los caleros, los yeseros, los ladrilleros, los queseros, los aceituneros, los médicos, los cirujanos, los sangradores, las curas, los hidalgos, los nobles, los frailes, las monjas, las damas, las dueñas, las señoras, las guiadas, las esclavas, las regadoras, las regaderas, las amas, las sayas, el río, los regatos, las lagunas, las choperas, las povedas, los encinares, los robles, los trigales, los cebadales, los centenos, los garbales, los berberechos, los gisantales, los garbanzales, los senderos, los puentes, los pasos, los vados, los zanjones, lo llano, la niebla, el rocío, la montaña que se ve de lejos, y los cristianos y los moriscos, y muchas cosas y muchos oficios más. Oye, ¿y cómo se llamaba ese pueblo? Fontiveros. ¿Cómo va a tener tantas cosas ese pueblo si es mucho más pequeño que Arévalo? No sé. Tal vez todo sea cuestión de lentes. De aprender a mirar en lo pequeño. En lo insignificante. En la profundidad de lo que hay. Lo que sé es que cuando al niño le preguntaban que cómo iba a haber tantas cosas en su pueblo, si era más pequeño que Arévalo, el niño también se encogía de hombros y decía, no sé.
espabilando el mocito. Y le pusieron de monaguillo y recadero de monjas. Pero como ya estaba creciendo un poco y tenía que pensar para cuando fuese un hombre y se pudiese casar, pues tenía que aprender un oficio. Porque además tenía buenas manos y disposición para todo en la casa y para ayudar en lo que fuese a los vecinos. Así que dando vueltas y más vueltas, pensaron que podía ser un buen sastre y le acomodaron de aprendiz. Sí. Que lo que tenía que hacer era fijarse bien cómo se medían las personas y cómo se cortaba luego en la tela la figuración de los cuerpos, cómo se hacían las señales, los silbanes, las vueltas, los frunces, los dobladillos, las sisas, los rellenos, los ojales, los bies, los pespuntes, las puntadas pequeñitas. Y las pruebas. Y qué disposición y querencia sí que tenía el mocito, le dijo el maestro sastre a la señora Catalina. Pero que a lo mejor tenía otras intenciones, porque se quedaba parado en un ser muchas veces. Sí. Así que la señora Catalina estaba muy preocupada. Estuvo dándole vueltas y más vueltas y pensó que quizás con un pintor se aclimataría el niño. ¿Y sabes lo que le decía ahora el maestro pintor? Pues no sé, pues muele el azul, muele el rojo, muele el blanco. Eso es. Así que el niño molía los colores y lo hacía muy bien. Pero se manchaba mucho las manos y el mandil con todos ellos y luego se quedaba mirándolos como ensimismado. ¡Espabila, hijo! ¡No te quedes ahí parado! El niño se quedaba ahí parado, ensimismado, mirándolos. ¡Espabila, hijo! ¡No te quedes ahí parado! Y el niño se quedaba ahí, ensimismado, mirándolos. ¡Espabila, hijo! ¡No te quedes ahí parado! Y es que no pude hacer vida de él, porque disposición y querencia sí que tenía el mocito, pero es que se quedaba ahí parado y embelesado, sobre todo con los azules y los blancos. Y no había manera de que entendiese bien. La señora Catalina no sabía qué iba a pasar con este muchacho, porque le veía tan delgadillo, tan poquita cosa, con esas manos tan delicadas, y sobre todo, con esas ensoñaciones o ausencias. Y fue por aquella época, por lo mandible y cariñoso que era el mocito también, cuando se le ocurrió que de lo quería bien. Era de enfermero y acompañador de enfermos en el hospital. Y cuando se lo dijeron, fue cuando se puso más contento que las otras veces con los otros oficios. El clérigo, director del hospital, le pareció muy bien este mocito y le puso a trabajar en la cocina y repartiendo ropa limpia. Pero al principio no quería este clérigo, que se llamaba Don Alonso, que el mocito viese muy de cerca a aquellos enfermos de uvas, que estaban como podridos por dentro y silenciosos como en el sepulcro. Ni a otros, que tenían el rostro como una máscara horrible de carnaval, ennegreciéndose poco a poco. Ni a otros calvos y sin cejas, los ojos entumecidos, labios colgantes, manos trémulas. Ni quería que escuchase los lamentos y quejidos continuos y las palabras sucias, feas, hasta blasfemas que les hacía pronunciar el desespero. Ni siquiera las historias de las aventuras de otros que mostraban orgullosas sus bubas y sus pústulas, porque decían que eran regalo de una cortesana de Nápoles o Roma en un lecho de plumas con dosel carmesí, y se reían como locos mostrando aquellos postemas. Pero el mocito, no se asustaba. Y andaba tan tranquilo por ahí,
entre las camas, repartiendo las comidas, los purgantes, las sanguijuelas, los servicios, las almohadas, recogiendo en jofainas y vasijas la sangre y el vómito, y también los ayes, las manos flacas, las miradas, las palabras, llevando la candela y acompañando un cuerpo muerto hasta que venían a recogerlo, y dando de comer a unos, cantando a otros, sacando sonrisas para todos. Solo que al final, todos, y le llegó un tiempo al mozalbete en que dio un estironcillo. No mucho, pero se le notaba, porque se le veían las piernas por encima del tobillo cuando iba con las sopalandas y el manteo al estudio del latín. Y se reía un poco la gente cuando veía pasar al de Fontiveros con aquel cartapacio de versos, que ya había averiguado la gente que en aquel cartapacio el mocito escondía versos. De pastores, de pastoras, de cielos, de amores, yo qué sé. Solo que siempre iba un poco melancólico y ausente. Vivo sin vivir, ni vivo porque no, si no muero vivo, y si no vivo muero, vivo sin vivir en mí, tan alta vida es que espero. Y un día no fue a su clase, ni al otro, ni al otro. Y en el hospital todos se preguntaban, y se empezó a correr que se había escapado de Medina, o Dios sabe. Ahora, que sí sabía dónde estaba, claro está. Era su madre. Así que cuando él le dijo a dónde iba, ella solo le aconsejó: tú, abrígate bien, hijo. Y luego Dios diría. Sí. Ahora que cuando la gente le preguntaba a la señora Catalina que cómo es que su Juan se había metido con los frailes del Carmelo, que eran unos frailes de nada, es cuando ella se inflaba más como una paloma y decía: para saber. Los denuestos y los encomos. Pero ya tenía ella 52 años y buenos cestos y talegas había visto ella llenar de alabanzas y murmuraciones. Y le parecían cosas de risa aquel comercio tan ilustre. Solo que cuando vio llegar a Fray Juan con su acompañante, no acertaba a llamarle padre, como le tenía que decir, porque le veía tan delgadillo, tan poquita cosa, que no le llegaban los pies al suelo cuando se sentó en una silla frente a la reja del locutorio. Ahora, que en cuanto a hablar, a ella le pareció un Séneca. Y así se lo dijo a las otras monjas, cuando les contó lo que habían estado hablando de los desiertos y lugares donde no había nada ni nadie, ni otra cosa que silencio. Nada. 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 Y se callaban luego. Y el fraile, acompañante, les perdía de vista a este y a la monjuela cuando iban caminando por aquellos senderos de los que estaban hablando, y que siempre parecía que había más desierto, y más desierto, y más desierto, y más desierto. Y a Fray Juan le parecía siempre poco.
y yo se la encontré, porque se la había visto caer y sabía que era suya. Y la cosa fue muy comentada, naturalmente, porque entre los 4 o 5 que vivimos aquí en la alquería, entre los que vienen de los pueblos de alrededor o entre los que vienen a secar en el verano, pues que nunca nadie jamás había perdido una letra. Y que menos mal que yo se la encontré, porque se la había visto caer y sabía que era suya. Ahora, que nunca supe qué letra era, eso no, porque yo no sé leer. ¡Pero que era una letra! ¡Eso sí que estoy segura! ¡Era una letra! Sucede que Fray Juan se sentaba muchos días al lado de la fuente del camino o debajo de una encina y hacía calor. Y entonces sacaba del bolsillo la tinta y la pluma y unos viejos papeles. Y después de mucho rato, con la pluma en la mano suspendida en el aire, se ponía a escribir apoyándose sobre las rodillas, que yo lo veía desde la ventana de mi desván. Ahora, que si oía algún ruido alrededor, enseguida guardaba todo el recado de escribir en el bolsillo, que a lo mejor los frailes no le dejaban escribir, o qué sé yo. Y entonces un día en que se estaba dando mucha prisa, cuando acabó, se levantó y se fue. Pero yo vi que se había caído ahí una letra, así que fui a por ello. Cogí el papelito y efectivamente, la letra que se me había caído, me fui tras él. ¡Fray Juan! ¡Fray Juan! ¡Que se te ha caído una letra! Y Fray Juan volvió, la cogió, se la guardó en el pecho y me sonrió. Era la letra más importante. Perdone, ¿qué letra era esa? Pues no sé, porque no sé leer. Pero se puso muy contenta porque era la letra más importante. Y así se lo dijo a los otros frailes que se encontró. ¿Y que qué letra era? Preguntaban también los frailes. ¡Pues no sé! ¿Por qué no sé leer? Pero entonces un día, cuando estaban de recreación, el prior le dijo a Fray Juan que puesto que era escritor y todos lo sabían en el conventillo, por obediencia tenía que mostrar lo que había escrito. Fray Juan fue a por sus papeles y los puso en el poyo de la ventana para que los viesen todos y los pudiesen leer. Y eran unos papeles que tenían escrita la letra A muchas veces, en renglones seguidos, menos en el último, que el papel se había roto y la última A se había caído. Hasta que cuando la mujerzuela lo encontró, la habían tenido que pagar con engrudo. Fray Juan, cabizbajo, dijo que aquello era un verso del profeta Isaías, que había dicho y que pensando en él no había salido de suyo más que sesáis. ¡Qué bonito!, dijo el prior, y estuvieron de acuerdo los demás frailes. Así que desde entonces, cuando estaban dando un paseo o en el fregadero, le preguntaban a Fray Juan que qué tal iban los versos de las Ais y que qué pasaba porque se hubiese caído una en el suelo. ¡Pero hombre! ¿Cómo vamos a dejar una caída en el suelo? Ah, pues es verdad, decían los frailes. ¿Por qué entonces? ¿Cómo van a estar completos los versos? Al poco de esto, fue cuando a Fray Juan se le trabó la ballena. Descendió luego esta a las aguas que hay debajo del mar, a las raíces y fundamentos de la tierra que van a parar allí, y no quedó rastro de Juan en todo el invierno. Ni rastro de hombre, ni rastro de pájaro, ni rastro de grillo, ni rastro de rosa, ni rastro de gorrión en la escarcha, ni rastro de pie en el sendero, ni rastro de papeles, ni rastro de ais, ni rastro de ay, ni nada, ni rastro de sombra de nada, ni rastro de sonido de nada. Nada. Ni rastro de N.
Ni rastro de A. Ni rastro de D. Ni rastro de A. Nada. Y cuando la ballena le vomitó, él solo dijo que pensaba que se muriera encerrado en aquel corral de monjas y que se diesen prisa en abrirle en el conventillo de las Descalzas de Toledo porque venían tras él para secuestrarle de nuevo, que se había escapado de la cárcel por un corredor, descolgándose. Y al principio no acertaban las monjas con los cánones ni los cerrojos, y él pasó mucho miedo frente a la reja del locutorio hasta que se abrió el portillo y vieron que era Fray Juan, pero que era puro huesos y engrajos, y que venía transido por el hambre. ¡Que pensaba que me muriera, hermanas! Luego ya está. Pero enseguida lo que hizo fue sacar de su bolsillo un viejo papel y comenzar a leerlo, aunque no acertaba muy bien, porque el papel estaba trazado en algunas partes y la escritura deslucida, y porque su propio miedo tenía su garra en su garganta, porque sabía que le buscaban, y aunque la iglesia estaba cerrada y el convento en clausura, los poderes de la ballena eran bastantes como para abrirlos. Así que tenía mucha prisa en decir lo que había visto y oído cuando estuvo en poder de ese monstruo, el tiempo que había pasado paseando por su vientre y que era un laberinto de muchas y maravillosas cosas y de versos, de amor, de una noche, un jardín. ¡Más despacio!, decía la monja manuense, que iba copiando los versos. Porque él los decía muy deprisa, o porque la monja manuense se quedaba embelesada escuchándole con la pluma en la mano, y la otra, que sujetaba la candela, se olvidaba de espabilarla. Aunque él también hacía largos silencios, y en los silencios se podía oír el rasgueo de la pluma. Ya estaba escrito. Ya no podía pasar nada aunque viniesen tras él. Y ahora, más tranquilo, rebuscaba en los bolsillos del hábito por si se hubiese dejado alguna letra, algún verso. Pero todo estaba escrito. Todo lo que había sentido, oído y visto en poder de Leviatán, mientras sus carceleros pensaban que lo sepultaban con llaves, cadenas y cerrojos. Y la monja manuense, antes de cerrar el cartapacio, puso en la primera hoja como título: Canciones. Cuando se quedaba así parado y ausente, le decían los otros frailes y cuantos le conocían: ¡dejarle! ¡Dejarle! Claro, Claro. porque entonces sabían que iba caminando por los senderos del alma y paseando los engaños de esta, que son muchos y bien disimulados. Y así tenía que decir muchas veces: ¡ojo con eso, que no es sino viento! ¡Ojo con lo otro, que es no nada! Engaño.
Trampa. Ilusión. Espejuelo. Red. Apariencia y figuración. ¿Y entonces? Eso mismo le preguntaban. Y él decía, camino derecho. ¿Y entonces? Entonces nada. Una vez le tocaron a Fray Juan 3 garbanzos en su escudilla y se los comieron. Pero otro día, cuando estaban recogiendo guindas, llegó un hermano, cogió una y se la comió. Y como él era el que mandaba entonces y no era hora de llantar, tuvo que recriminar al fraile. Llamó al hermano a su celda. Y le estuve hablando mucho rato de garbanzos y de guindas. Y al principio les supo muy bien la boca. Pero luego les empezaron a entrar vascas. De tantas arrobas de garbanzos y tantas arrobas de guindas. Y Fray Juan siguió hablando mucho de garbanzos y de guindas. Y garbanzos. Guindas. Y de guindas. Garbanzos. Y garbanzos. Garbanzos. Y de guinda. Garbanzos. Garbanzos. Y de guinda. La boca a nada, ni el pensamiento a nada, ni la imaginación, como si no imaginase nada, en los ojos, como si no hubiesen nada, en el olfato como si no hubiese nada, en las manos como si no sintiesen nada, ya no recordaban nada, ni querían nada, ni esperaban nada, Nada. nada, Nada. nada, Nada. nada, 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 De nada. hasta que se pusieron muy contentos. Y luego también, hasta que no estuvieran contentos, ni tristes, ni nada de nada. Y ya no podían decir nada. Ni la N, Ni la A. ni la D. Ni la A. Así se estaban solamente. Ese año del catarro universal, andaban sueltos por toda España los vientos de la enfermedad y los caballos del hambre y de la muerte. Tanto el austro como el ábrego, el aquilón o el cierzo llegaban infeccionados y corrompían los humores de los animales y los hombres. Y cuando llegó por fin el tiempo del rigor y la carestía, quitaron el pan de la boca de los pobres, la fuerza de los brazos que trabajaban, la leche de los pechos que amamantaban a sus hijos, la luz de los ojos, la vida de los rostros, y la gente se sentaba en un rincón, echaba la cara a la pared y se moría. Una vez Fray Juan hizo unas patatas muy buenas. ¿Sí? Con las mondas de esta, que le habían dado en una casa grande, y unas hierbas y recortaduras. Pero tuvo que alargar mucho el caldo, porque el olorcillo del guiso enseguida se extendió por todo el barrio, y la gente empezaba a golpearse frente a las puertas del convento gritando: ¡estos comen manjares! ¡Matémoslos! Y ya estaban a punto de asaltar el edificio cuando aparecieron ahí a la puerta grandes tinajas de aquella menestra. Y hubo para todos, tanto ese día como los siguientes, mientras duró el aprieto. Pero luego fue un noble o una dama los que, noticiosos del hecho, le pidieron a Fray Juan que hiciese su cocina para ellos. Y se lo pidieron por obediencia. Así que Fray Juan tuvo que ir a aquel palacio o mansión. Y allí se encontró con una gran estancia, completamente abastecida de toda clase de alimentos y aliños, que él no sabía qué hacer con tanta diversidad de carnes y pescados, frutas y verduras, sales, especias, quesos y ensaladas, que hasta se mareaba un poco de ver tanta riqueza y barahunda de cosas. Y aunque él ponía todo afán y ahínco en hacer plato sabroso, como tenía tanto acopio y disposición de todo, no le salía ninguna ejecución. Pero cuando ya llegó por fin la hora de la comida, se determinó que quitasen de allí toda aquella batería de manjares. Ni esto, 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 ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta,
ni esta, ni esta. Y cuando ya no le quedaba nada más que unas pocas patatas y otras hierbas, fue cuando hizo aquel servicio que tanto alabaron los señores. Y el resto de la comida se la dieron a los pobres. Ahora que todo el mundo quería conocer la receta, y se la pedían, y él que nada, que no había receta, sino amor de guisar. Amor, sí. ¿Desde cuándo una receta? Hoy comamos y bebamos y cantemos y colguemos, que mañana ayunaremos por honrar el gran ruego. Parémonos hoy bien de adubo y enfumamos nuestros panuchos, recardemos el pellejo, es costumbre de consejo que hoy todos nos hacemos, que mañana ayunaremos. Y cuando por fin esos días de rigor y desdicha estaban pasando y la primavera volvía a aparecer, fue cuando llegó un correo de Castilla con una esquela para él. Madre ha muerto y la hemos enterrado. Dios la tenga en su gloria. Y entonces fue cuando Fray Juan, en un rincón de su celda, lloró. Como era muy pobre, por dentro y por fuera, no tardó mucho en hacer el ajuar o equipaje para irse a Castilla. Aunque le daban la vida y le hacían merced con enviarle de nuevo a la tierra llana de su infancia. Y él prefirió ir en mula, lentamente, desechando un ofrecimiento de carroza. Así que cuando llevaban varios días de camino, los frailes acompañantes estaban ya cansados de un camino tan lento. Claro, mira que ir a pie, anda que vaya metafísica. Fray Juan les decía, para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Toma y retoma metafísica. Eso mismo debían de pensar los otros frailes, porque se decían por lo bajo y a medias palabras, dejarle, pero que así no llegarían nunca. Y como ninguno de los frailes acompañantes había estado nunca en Castilla, le preguntaban de cuando en cuando, en cuanto veían que ya no había olivos. ¿Es esta Castilla? Y él, no. ¿Es esta Segovia? Que no, hombre, que no, que eso son patatas. Manuela, por favor, un poquito de imaginación. Las patatas son la tierra de Castilla. Toma y retoma metafísica, chaval. Y ya por fin vieron Segovia a lo lejos y Fray Juan se puso muy contento. Pero hacía mucho frío en esta tierra, neviscaba y luego una niebla no dejaba ver nada a lo lejos. Pero luego ya por fin entró de lleno la mañana. Y ahí estaban, frente al puente del acueducto, como maravillosas ventanas en cristales y ojos para 100 ríos. Y los frailes estaban encantados y querían bajarse de la mula para verlos mejor. A ver. Y Fray Juan no entendía que estuviesen tan contentos con el final del viaje y sobre todo con el acueducto. Pero aún así les dijo, hermanos, nosotros no andamos por ver, sino por no ver. Eso no es poco por no ver.
Porque no viendo se ve. Retoma y contra que te retoma metafísica. Y entonces buscaron el conventillo de la Foncisla, que estaba junto al río, detrás de unos árboles. Y Fray Juan, como si le hubiesen quitado años de encima, iba con el capote de viaje bajo el brazo, mientras los demás iban casi embozados, los andaluces. Y no se dieron cuenta de que pasaban por debajo del alcázar. O no quisieron preguntar a Fray Juan qué era, porque ellos no andaban por ver, sino por no ver, así que disimularon. En la cabeza a los frailes y a otras gentes que Fray Juan tenía que ser un santo. Y andaban pendientes de ver la oportunidad de que lo demostrase. Y fue una tarde de junio cuando apareció una gran nube negra por encima de la Foncisla. Y estaban temiendo los frailes que fuese a descargar sobre la huerta, y si descargaba, destrozaría todas las hortalizas. Así que se fueron a por Fray Juan y lo estuvieron paseando por ahí, por la huerta, largo rato, hasta que la nube se desplazó un poco y fue a vomitar su destrucción sobre Zamarramala, que era un pueblo de allí al lado. Y en un santiamén dejó allí sin panes a los labradores. Y ese era el milagro de Fray Juan, según dijeron. Y buscaron un notario para certificarlo y lo certificaron. Y la noticia enseguida se extendió por toda Segovia. Y decían los de Zamarramala: pues a ver dónde está el milagro. Que como cojamos ese Fray Juan, nos lo va a pagar. Porque andamos muy enfadados y desacomodados con él. Y Fray Juan, cuando se enteró de esto, se salió una mañana del convento y se fue hasta Zamarramala. E iba pregonando desde la primera casa del pueblo: yo soy Fray Juan, el del milagro. Pues había todos los vecinos llenos de ira. Y lo querían matar. Y a empujones lo llevaron hasta la plaza. Y menos mal que había allí un bachiller en leyes que salió con el cura al oír la algarabía y fue el que le dijo a todos: ¡dejadle! ¡Dejadle que hable! ¡Se justifique! Solo que él no decía nada. Salvo que él no hacía milagros. Pero que los frailes tenían que alimentar a los de Zamarramala. Y como ejemplo empezó a repartir entre los presentes pan sin levadura. Comparte. Comparte. Coger, vamos a pasar entero. Me falta por la cañita. Y entonces fue ese mismo bachiller al que le dijo a todos: este hombre es un santo. Le dejaron un rato solo, como se deja a todos los muertos. Que entonces es como si una ballena les devorase y descendiesen con ella a lo profundo del abismo del mar, donde están las aguas originales y las raíces de las montañas, y la tierra tiene su asentamiento y cerrojos. Y el chirriar de estos, al cerrarse en silencio, da a los vivos despavorición. Y hasta los muertos cambia el color del rostro. De modo que el rostro de Fray Juan se puso blanco como las azucenas, que no podía decirse entonces que hubiese sido en vida moreno y castigado como el de un mudejadillo.
Lloraré mi muerte ya y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga te veo? Vivo ya, porque no muero.